que tiene una tarjeta. Ahora si queda los pies de Thiago lo juega con Saúl lo aguanta, la juega para Arda, la consigue enviar, pero tomó la pelota en el cielo. Carrito, sobre Cricovia. Venga Cricovia. Hacia el costado al Diogo. Se abre del otro lado. Colo. Se entrega la pelota para su compañero Vale, jugando a Carlitos entrega la pelota para Cricovia. Cricovia sobre Colo. Se abre de un Molina. Juega pelota para Vistoro. Vistoro atrás. Nuevamente para Pareja. Llega Ivana Vidal. Vistoro la banda tiene a Diogo. También viene Coque. Buena hombre de banda perdido en aquel lado. Vistoro al final a Vidal. Busca otra vez la asociación, Vistoro zona de disparo, que buen pase filtrado. Viene Cajón, se quedó sin campo, baja. Metió la puta a Diogo. Perdona, Godín, Diego Godín. Y no llegó ni a la pelota ni a los jugadores por poco. Continúe de llegar, Carlos. La cara de portería. El balón a Moya. No, ustedes son partidos. Lanzamiento de Guardameta. La combinada. A Santo Mancho que no haciendo falta. Colegiado la falta para por empujón a Victoria. Y el balón de juego para el Sevilla. Minuto 36 de la primera mitad. Pelota larga que corta Santi y le cae en Vía con Coque. Toque Carrizo. Venga Carrizo hacia la banda para Colo. Colo busca la espalda de Arda. De cabeza Treu Molina. Baja dentro del área, perdido por Miranda. Le hace una ayuda defensiva a Thiago, la saca Juanfran por abajo, la toca, la deja pasar a Javi, el balón es de Mandzukic de Cajón, entra en el área y parece que hay una obstrucción por parte de Javi, muy bien, el servicio a Javi, Nimo, el balón es de Cricovia hacia la banda, viene con el balón a Diogo, viene Piña, a la vecina de Madrid, y dice que el último en tocar es este hombre, y final, Tarraconense, pero aparte creamos que sería superadaptadamente, ¿no? Y que eso siempre que Madrid puede marcar un segundo gol, prefiere marcar el primero, parece que sería superadaptadamente. Igual Javi desde la banda, lleva la pelota arriba para el Sevilla, intenta bajarla arriba y todo, pelea baja con Miranda, llega Miranda a tocar, saca el pelotazo fuera del terreno Miranda. Siempre es una pesadilla hablamos del poder baja, ¿eh? Sí, lo es. Toque o no toque el balón, sí, se obliga a que permanezca solamente. ¿Por qué necesita a Madrid? Con mucho si hubiera podido elegir para seguir jugando lo mismo que jugaba con Diego Costa, o acá hubiera sido una opción más clara, ¿no? Que también evidentemente la cuenta ahora es otra. La pelota para Clavizo, busca, entrega, larga, arriba, de cabeza, saque de banda para el Sevilla. Michael va creciendo y quitándose, lleva solo la móvil, dejando la portería de Moyá. Pareja, Nico Pareja. Pelota con el cajón de Miranda. Lleva la pelota delante de Javi. Balón de Mandzukic, otra balón hacia Carrizo, intento de Diego. Luego Piqué poner la pelota en la mano sobre
Izquierda al centro, izquierda de Madrid, David insiste por esa banda, el centro no es nada bueno, igual que directamente fuera de la portería, fuera de la línea de gol, para el Atlético de Madrid. A ver, yo estoy con la Barça y yo quiero En que Canal Plus tenemos todos los partidos que puedas imaginar, toda la Liga, toda la Champions, llama ya informes 90211-2290. Ha sacado el Atlético de Madrid, pelota larga, corre, Saúl controla, delante de Diogo, ahí encara, pide ayuda, Ansaldi por detrás de él, saque de banda, tocó el lateral del Sevilla. una combinada. Ansaldi para sacar, ha venido Arda hacia esa banda, ahí recibe el turco, ha aclarado el espacio por el centro, golpea a Daya, le toca de cabeza a Millán, al tanto Gavi con Vitolo, pelota que le queda al Sevilla, que salir Cricorias, algo debió venir Thiago de lejos, Michael, ¿no? Es un futbolista que cuando viene a tradicionalmente el partido como un futbolista le hizo hacer ciertos cosas bien. Hoy está sufriendo, junto con el día, los dos no están pues disfrutando en el partido de esta noche. No quiero reclamar a Cholo Simeone porque venía muy tarde a Victoria, hicieron la falta y le ha puesto un juego al Atlético, ahora le cae Miranda, Miranda va por el segundo palo. Atlético de Madrid, Saúl. Liga 2014-2015 que ha marcado tantos goles a balón parado que las malditas en Europa. Ahora, el gran difícil es los flexibles en que el balón a la raya va a pequeñito porque si no Miranda y empieza a hacer la repetición que es posible que sí, que estuviera en Miranda porque Miranda trazar su posición, el balón le cae y la pone de primeras en el segundo palo donde tres hombres entran al rebote, así que más que probable que la acción es difícil, es que mira, subito di, es que nadie está realmente imaginando que va a pasar por otro turno, entonces es más pequeñito, y luego, en vez de ser turno que centro de balón, es Miranda, pero porque además sea Arda o incluso el central que llegue a tocar la pelota en esa posición de porfía por el balón, es bastante razonable que esté hacia adelante y Miranda aprovecha y se va a esta zona de Miranda, se queda, la pelota sobrepasa, Miranda se queda porque o bien Arda o bien el central, lo lógico que despeje hacia adelante. Sin engaño, sin el toque, sin movimiento. Y no, está muy bien. Y porque fue muy bien terminado, por facultad, muy bien pase cruzado como mandan los cánones, al palo contrario, hacia abajo, la verdad es que, bueno, como dice Michael, poesía balonférica de una libreta. El segundo gol del Atlético de Madrid, 44 del partido. 2-0 para el equipo del Cholo Simeone en este duelo tan importante con un Sevilla que llega al Calderón porque la jornada no ha terminado. Como líder del campeonato va Gavi a la guerra y dice el colegiado que hizo falta el capitán del Atlético de Madrid, sería Cricorias. Ahí está la acción de Gavi y el Calderón.
Pensaste por llegar a descanso si no estaba perdiendo por la mínima. Lo manda lógicamente a Mario Mancini a defender esa jugada. Estamos en el 44, lo va a cortar al área. Ahí va el balón para enviar, no sé quién ha tocado, creo que enviar. No hay tiempo. No hay tiempo para Pablo Ricardo, estamos en el descanso, 2-0 de marcador, el pelotazo que mandaba a defender a Mario Mancini, el autor del segundo de los goles, el Atlético de Madrid y el Calderón feliz con el resultado. Muy feliz el poder de los brasileños en estos primeros 45 minutos, los goles de Jorge, los goles de Claudio Guada, en carrera por parte del Atlético de Madrid, dos posteriormente Sevilla que ha sufrido en los primeros 45 minutos, Palermo no había conversando ahora, va a terminar ya con Diego, va a ser feliz en el campo, el motor del mundo, el pollo con el Calderón, como dice que está dejando disfrutando, ya los dos del entrenador, no se va descanso, de la primera. Buena defensiva. El primero dice de Coque, con la situación del día y tuvo con fortuna. El segundo, va a poner el caso en el Calderón. Volvemos. Actividades culturales en la segunda mitad. El riesgo de grandes podría llegar siendo políticos. Buscamos personas que sigan distintos. Por eso, lo que hace por nosotros somos siempre los más activos. Forever Fastness. Es un coche alemán. Ahora por 16.000 euros por 4.000 euros de equipamiento más tecnológico. Mira, si salimos ahora, llegaremos antes de que nos corte el paso la gran catarata y podremos entrar en la cueva de los dinosaurios. ¿Cómo para empezar a subir? ¿Qué paso? Y saca nueva vez. Saca de ellos, pasa a México. Oh, anda, ahora. Hasta allá a la puerta principal. Marco lo siga. ¿Qué pasó ahí? No, pues porque no estoy seguro quién va a ganar este partido y no sé quién es. Ahora como que no como para ganar no depende de mí. Tú deberías estar aquí, eso lo decimos todas, pero aquí da igual el tipo de basura que sea. Mira, esta llegada de la administración y te sale cuatro, y esta tiene la perpetua. ¡Pero no me llamada! Mira cómo se llama.
La toma de hielo que se va. Oh, arriba. ¿Cuánto? ¿Cuánto pagan que en este partido? ¿Lo ponen? Centro, ¿no? A medio. Y el medio. No metes nada. Es un cagón, no metes nada. Seguro no vas a tocar nada. Mira que no da por tocar. Vamos por el pues con él, mete 16. Ahora ves que mete ahí. Más, luego quiero. Mira, si me hubieras hecho caso, yo estaba ganando a 10, ¿eh? Apostamos solo 10, ¿eh? La que ganaba Alemania es por 7. La siguiente también la ganan ellos. Yo me estoy por un que te digo. Lo hago por ti, ¿eh? Ahí vas 11. Ojalá por lo menos. Yo llevo. Mira, una vez que no pasa. Sí que sigan teniendo. Ahí no anda, pero bueno. Mira, ahora van a pagar a unos huevos, seguro. ¿Dos 20 pagan a Holanda ahora? Pues es bueno meterle ahí 10 bocadillos a Holanda. Por partido por enfrentamiento. Seguro, que esto ya, pues esto va a otro momento.
Por lo cual definir temas es tan importante el mensaje que yo mismo la persona y todo el proyecto de contestar es que ahora sí, yo tengo una colaboración otra de los números que pasa que luego y hacer distancia y al final en este caso no hace entrevista ya ya bueno vamos a dejarlo por yo estaba preso bien no pero no tiene que atenderle pero no que haga falta pero yo no tengo una perder sí que yo veo que yo hay despacito mojando el cabello pero bueno y al final me llama y te llama de casa del piso que no sé qué, no sé qué más y yo no sé qué es la japonesa la mierda ¿sabes? ¿No te compras igual en España? Sí, me parece. Pagamos 35 de ellos, poquito dólar. Yo he pensado ir ahí y coger yo patrocinar. Patrocinar que yo pueda dar. Raúl García Roma, y tratamos de saber exactamente por qué has dado delictuales. No pasa. Seguimos. Es que mi hermano me quedó bonito. Nicolo Diezza, que se marcha al banquillo, entra en sustitución de Suárez, David Mané, evidentemente controlado. Mané y Suárez son buenos futboleros. Y ver si tiene abajo el balón que también se preocupa del centro de defensa, la posición que tiene. Y arriba, el objetivo de Madrid hoy, Raúl no va a ocupar esa posición habitual, muchas veces que están en el centro de la delantera, aunque y hacia pelota de Saúl.
Pelota para el Sevilla que juega en defensa. El Federico Vargas, que viene encima Saúl. Ronaldo jugando para Diego Ferreira. Buscaba el día el desmarque de Vaca, despejado Miranda. Balón que va hacia el centro de defensa de Sevilla, debajo de la línea de atrás. Pelota para Alfred Brito. Ahí está jugando Vanega. Primera pelota para despliega Sevilla por la derecha. Se pone a recalentar, ¿sabes? Cobertura de cabeza, baja bien arriba el portugués. Dio buenas señas. El Otandi y que levanta. Pareja que juega atrás. Sobre la oposición de Carrito. Carrito para Vanega. Vanega busca un pase cruzado atrás. Contra el avance de Ferreira. Ferreira. El ataque de la... Esa es la manera. Que vamos a traer a meter más de 2 euros. Pasos de Ferreira. Para Va a sacar el balón. ya, no me queda nada buena, ¿sabes? Que pagan a 8. Holanda va a ver el pago de a Químico ya porque se inhibió en el desmarque de Godín como no y es se que hizo con la pelota. lo bajan en 4,50. Ahora me baja a 2. Pagado por Balón largo que va a sí, ser claro, Atlético. ya me digo, Ahora se encuentra ahora a la pelota. Vanega con la pelota. Salvando Vanega. Dejó que vamos a pagar una Ferreira la buena la yo 3 días a la semana. dentro No, del no, área. sí, Tiro luego por para ganar. Samuel. La lleva Mansuki, la toca Morata, le vuelve atrás para Saúl. Saúl que frena en el arranque, pide Iván desde el área chiquitita. Hermanos del fútbol. Yo tendría 100 de piscina, pero yo La aventura al final tengo 50 saque de banda. 50 por la. Sí, yo pasé casi 500 Atrás, el ataque de Madrid. Anotó el primer gol. Rudiger. Avisa Carrito, dice y vuelva a poner el balón en juego. Bien, Atlético de Madrid desde el lateral. Va a buscar Juan Fran. Intenta desmarcarse Saúl. Balón que va al área, se queda cortito, despejado para la pelota de Carrillo, toque favorece Juan Fran. Pasa por la defensa, al final consigue sacar el balón Carrillo, al salto Godín, la rola de Vaca, saca el balón Thiago y deja la bola por el costado Ansaldi, se queda Alba, La blanca Alba que y la frena, 4. aguanta Vidal, balón que la cruza para Thiago, Thiago toque, un toque, Vidal se llevó la pelota mucho más rápido, le pide el balón. Va a sacar el balón de Sevilla. Ahí está Silvia, domina el 4 del Atlético de Madrid para Mansuki. Con pareja desde atrás. Carrito. Carrito para Vanega que sigue el juego. Se la marca por delante de Suárez. Ahí va la pelota reingida, ha tocado Godín. Viene el pie para sacarla a Saúl, le cae en el costado a Diego Figueira, se le envía al área, a las manos de Moyá. Segunda mitad con 2-0 en el marcador de cabeza. Raúl García, dale Beto de su área. Beto por delante de su compañero, Nico Paliza. Puede haber hecho daño incluso. Carrito, toque que se va al suelo y consigue toque repetitivo, saque de banda para el Atlético de Madrid.
Atlético que gana por 0 en el marcador, un Sevilla que necesita goles en esta segunda mitad. Mientras tanto, Michael que seguirá por supuesto en posibilidad la semana para apostar esta posible remontada de Sevilla, balón que cruza Luego va a haber alguna saca el Sevilla, que va por la banera, pasa la esquina de Santiago, saca con criterio de la jugada, busca la entrada y controla. se dio, deja Miranda, va a llegar Saúl, se equivoca claramente, los intereses del Atlético, a desviar, a desviar dentro del área, y el balón al área, no consigue rematar Valla, la pelota la juega Coque, Bona a Mandzukic, y la jugada termina para el Atlético de Madrid. Como dijo Michael, el Sevilla necesita goles, ganan muchas o pocas posibilidades a remontar los apostantes para el Sevilla. Van hablando al saque. Sería estable. Bueno, pues eso es más a punto de todo lo la liguilla, por ejemplo. Hasta ahora Como bien, está jugando ya en la pero Atlético digo, de Madrid vale, arriba, hablar intentando progresar al Salvi. Alcanzó ahí Ángel apuntando por las cuerdas sobre Saúl. Amaga con el centro, directo de bola al Salvi. El Salvi se frenó, pero va a llegar el balón al primer palo. Despega pareja y hay Enviar. Enviar que la saca hacia la banda. Saque lateral. Despeje de Aventurán y pelota para el Atlético nuevamente. Prácticamente yo te doy sobre consejos la y divisoria. te cobro un euro por cada Mucho más y tú adelantado. haces lo que quieras. ¿Lo pillo? Pues yo lo doy. A ver, dame consejo, ya te digo que yo lo digo solo. Que te cuesta saque. Que gane esta partida. Un euro que aprieta y un devuelve un euro. Ahora que la casa Un euro se a las pierde 12 y y debe lo que te pegar pagas. un balón para saca desde el costado nuevamente Ansaldi que acude al primer palo, va a alcanzar Matsuki, se ha tocado la pelota hacia atrás, Tricocas, saltó con todo, mirándose de reojo Raúl García. Dice por aquí que ahí no ha pasado absolutamente nada en ese salto. Lo hago yo con el móvil, como está más fácil. Con la regla y con eso. Y la pantalla para proteger a su guardameta. Es Raúl García el que entrega el balón. Con la contra, Tiago de primera, no va a llegar a Mandzukic, ya que lo tenía que haber visto. La toca sobre Encima me estoy hablando, a ver si ya bueno, pero Alemania no me hace nada, hombre. Digo, ¿qué? Marca Que con la mejor pelota. vaya a Balón hacia Díaz, que quería darle la pelota hacia el costado. Tenía un ganando en el centro. Y Tula. Saca el Salvi. Espera. Y ojo Figueiredo. Yo no lo veo. Balón hecho contacto sobre Lo veo la gente que le gusta, pero que ha visto y lleva de un par de a me gusta miradas. así con la Y la pelota para el Atlético de Madrid que va a jugar con Diego Primo ya que le pide a sus defensores que se abran. Les acompañan ahora que va a tirar. a Alex Vidal y Marca, así que va a jugar largo. Ahora apuesto por Alemania. Porque esto lo vamos a ir a tapar. Pelota que Me sobre toca el nada. círculo central, Claro. saltando Arda Turan. A ver. No va a llegar, toca de espera, muy rápido. Llegó el balón, árbitro da falta, descoliniado favorable, la falta que se precipitó el paso. Nada, menos. Pero Alemania, sí. Muy bien, Ansaldi. Venga, vale, meto. Yo te digo Alemania, Tenía que 4,50. presionar y presionar a Ansaldi, pero se había alojado cada vez más en su zona. Y esa la falta de ¿Cuánto me queda? 4,59. protección sacada del balón por parte de Saúl. Continúa mostrando el peligro para Arda Turan, el uruguayo, le pasa el primero, ahí va a venir, segundo palo, alcanza de cabeza Mandzukic, la pelota le queda en el área, dominaba, tocada Mandzukic, el despeje de Mafre Molina, saque de portería. Ahí está bien así, claro. Se va
tirada por la vela. Mansuki, después de que tocara Carlitos, especie de nuevas ceremonias, termina el cuerpo de Mario Mansuki. Juega el Sevilla atrás, entre los dos centrales. Carrillo y Nico Pareja, presionando ahora Mansuki, Guerrero que despeja. Pero está bien, porque ya no juega bien esa presión, ha procurado que Sevilla pues momentáneamente pudiera perder el balón. Martina el despeje en el corte ahora. Tony, Pudiendo ver Mansuki, porque puede Ahora no te pagan a los viene la defensa llegando por la banda de Sevilla. Protesta Raúl García, la insistencia de Juanfran, incluso el profesor hacia Franca, y define todo en posición para el Atlético de Madrid. Nuevamente, saque de banda para los rojiblancos. Juega la pelota para el equipo de Gonzalo. La pelota la suelta la zona libre del área. Yo con los jugadores terminó de empujar el cuerpo de Mansuki. Viene apurando la lanzamiento fuerte. No es fácil moverle. Es verdad que Mansuki está aquí cuando sube con el balón de izquierda, pero desde luego se la juega ahí Nico Pareja. Sube la bola Saray al recorte que se lanza a la línea del área por fuera que tira la pelota. Previo al lanzamiento al exterior, público vuelve con el espectáculo Nicolás Laconoce. Lanzamiento Saray, corte otra vez Sevilla, parece que se lleva la moneda. Saque de portería. Faltaba seguir, ¿no? Lleva tiempo festejando y después de la tarde hizo un curso para vestir el desierto, ahora está feliz que vive cómo, ¿no? ¿Cuánto pagó la banda de la habitación? Habitual para un cliente del Atlético de Madrid La festejar banda, perdiendo 4-2. resultados y títulos. 2.50. La pelota para el Sevilla. Gusta precisamente que ¿Cuánto te encuentra decía? una década más para el Sevilla, ¿no? Todo lo contrario. Lanzamiento Miranda adelantándose a Grisa. Pelota, faltó de Raúl García, golpeado todavía de nuevas ceremonias. Ahora va bien. Está robando, está robando. Pide el colector Yo te quiero dar Pacheco. por Holanda, ¿eh? Ahí A francés. 2.50, pues ya, no me Está la aplicar jugando para la atrás. pelota. Esperando a que así de más Sevilla en defensa. Aleja sube la cuerda de la previo clavando en el cuerpo a Mario Mansuki. Activo a la hora de intentar recuperar la pelota. Liderando, por ejemplo, en defensa. Si hay un golpe a la espalda del Atlético, estaría el colegiado Arieta quejándose en el suelo Mansuki de un golpe de espalda. Estaría perfecto en la jugada. La pelota para Diogo, intento de iniciar corto, se hace con ella el toque, se va jugando a Mansuki, buscando sacar la pelota para que participe Vinicius de Jong, que no le resultó porque evidentemente la echó fuera a posta. Se ve el toque que anima la acción, el primero que ha pasado por ahí era Ley Vidal, y a Ley Vidal le da una entrada que después se la recogía el toque, creo que ahora se mete claramente a el cuerpo de la pelota. Falta
está Alemania. Por una cosa que sí, no te puedo. No, como vale. No te puedo ayudar a hacerlo solo. Sí, sí, claro, los días son tales, pero regalar de Y el Sevilla que pone la acción a la yo segunda no del juego. no, es que yo no entrenaba en Sevilla. Pero vamos, Estaba indicando que la acción se produjo prácticamente sobre la línea de fondo, de banda, perdón. Atención al lanzamiento de balón parado por parte de Sevilla. no, no me toca la Alemania. Bueno, Mariana levanta la opción, ahí va, el tiro Sí, Molina. sí, Este balón fue de manera dentro del área y solo golpea Miranda de cabeza a Sevilla. El segundo palo en final, la pelota sale finalmente por la línea de fondo. la otra esta, Saque de portería. no te va a ayudar. Pero ¿cómo está Estados Unidos? No está en por exclusión directa, sí. Acción repetida. Segundo por Difícil de salir ahí. seguir para el Sevilla, difícil de defender para el Atlético de Madrid. Y antes ahí salía directamente. Pues ya no sé si está pidiendo. No, pero claro, por eso todo se arregla esta. Pero yo no sé nada de él. No, lo trabajan los que son Parece que se queja de un golpe en el muslo. porque si lo pasaba de si no la venden, ¿cómo te la venden? Es tuya, no es tuyo. Ya está perdido. Pasen a ver la pierna de Moyá. Jugó parado, por tanto descontará después de lo que sea menester. Te voy a decir una cosa, y para los detalles que se utilizaban en aquella época, hay parte, por ejemplo, esa que ya está cercana a partes un poco dobles, podría ser delicado el uso de la que tiene que tenerle mucha cuidado con el equipo, Raúl García hace un buen reverso, una la segunda pelea, la saca con adelante, viene contra con velocidad, León Aranda, recorta hacia adentro, la pone mal, pierna cambiada, el partido de contra, y es el hombre que, sin duda, por encima de la figura, en virtud de Manchevich, muy amplio, de ser cabeza, el balón viene muy dividido y además el único manera de hacerse el espacio, no tiene que hacer un remate peligroso que envía el gol de Rico. Balón de Beto que pone la mano, ¿no? Final, casi con la muñeca y con fuerza saca la pelota Beto. Esta bola es importante. No, hombre, además cayó casi que la Claro, pero yo que te dije que ganaba. Ganaba Alemania. Luego ganamos.
Considera que todavía no está en el mismo nivel. Una buena, esto debe ser también un Quieren que el balón pasa bien, una vez que la pelota va a estar en el final, se tira por delante de él intentando adelantar la carrera de Villa y lo van a ver, está con el objetivo de ganar a cuidado. Falta que se va por los 60 y que va a votar el final. Espera el lanzamiento, decisión en primer palo, despierta la pelota Anthony, o la pelota choque, en la arena. Respira al área, primer palo, y de la como si fuera una pequeña duda de medio campo y es por el por entrar el comandante
Diego Pareja Cristiano, Atlético de Madrid en su campo, defendiendo todo por detrás de la línea, la pelota va a llegar con Espiar. Pero no puede nuevamente a Carrito. La Sevilla por la banda izquierda con la Tremolina. La pelota busca el envío dentro del área, le cierra Diabo y Espiar peleando, pelota suelta, la frontal, le pegó a tiro, no llega movimiento allá, para que aquí no tenga mayor problema, Moya. Sí, que le pasó Y la definitiva entre Moya, Europeo, Griezmann, se tira Vega, Griezmann que también ayuda al defensa para recuperarla, se tira el lanzamiento, intenta llegarla, falta ya sí que no era vale para cualquiera. El salto de Raúl García, empieza a llegar Griezmann. El mejor fútbol con tus amigos, infórmate ya en amigosplus.es, una 902 25 55 51. Hombre, no, eso es cuando tiene Ahí va ganando Llamada, mira el palo, a punto del remate de Jiménez. La sigue peleando el Atlético, otra vez la gana Juan Antonio Tiago. Tiago por dentro, Raúl Jiménez llega al área, cosas de Marcelina, se le hace toda la banda de Jiménez, la pelota que le portería. Saque de portería, se ganó el primer palo para Raúl en el tiro de Juan Torres, no llegó ese golpeo del mexicano. La pelota es para el sevillano, Diego arriba, Alcalde, la misma de ventaja para Pareja. La quiere bajar Pareja para el tema de toque, para enviar a la línea de Diogo. Diogo Figueira, que entrega para Nico Pareja, este sobre Carrito. El Sevilla necesita, si quiere tener alguna posibilidad de urgencia, porque estamos entrando en una jugada el Madrid todo lo produce 2-0 en el marcador, poniendo mucha intensidad también el equipo del Cholo Simeone. Juega el balón Nico Pareja, espera, no encuentra con quién. Luego la pelota de la banda, se pone más hacia Raúl García. Abre Grigonia para Thiago que despeja y la pelota termina en saque de banda. contra la 9 y el Raúl Jiménez sigue peleando, le vuelve a aplaudir el público, recupera la pelota por esta pelea, Raúl García, luego con la pelea de Raúl Jiménez, el público responde a los oficiales de Cholo Simeone de la crítica, la falta de saque de portería. Molina estuvo muchísimo riesgo. Controló el elemento donde venía Griezmann. Ha llegado la pelota de Griezmann, busca el centro. Banda.
Juega la pelota. De lo más pícaro. Adiós, Paco Arda, hermano tranquilito Arda, última jugada para recuperar posibilidades físicas, poniéndole por ahí a creo que centro el mexicano, pelea de cabeza hasta ganar totalmente, entrega por una vuelta, cuando un equipo envía
de los dos centrales del Atlético que va a lanzar. Estaremos para contarles cómo le va al Atlético de Madrid contra Bayune en la Liga de Campeones. También disfrutaremos el futuro del partido del Atlético y el encuentro del Real Madrid. Primero el equipo de nuevo intento que había perdido un poquito en este comienzo de campeonato. Desventajas de fondo. Vaya por el puente que el primer momento. Balón para el Sevilla. Recuperó la pelota.
análisis piensa al final la importancia que este modelo de la universidad, la vida política. Bueno, la pelota coge, se puede quedar sin campo, se quedó dentro, se queda quedando. Lo mismo que con la misma intensidad que fue el minuto 1 de partido fue el 2-0. Europeo con Anzardi, aguanta bien Anzardi, se destina creo. Esto es lo que es una hora sorprendente, 4-0 en el marcador. El Sevilla que va a empezar a, bueno, recortar en lo que pueda el marcador de que córner, Europeo al lanzamiento. Ahí va el jugador. Largo el tiro, ¿verdad? Segundo palo. Para Champa Sevillista. Pelota maneja de Suárez. Permite. Nuevo corta. Se fuera Raúl García. Verá que saca ahora desde el otro perfil en Sevilla. Balón parado para Denis Suárez. Las dos salas en Sevilla ahora mismo. Goles cedidos por el Fútbol Club Barcelona. Ahí va el lanzamiento del primer palo. Ya atrapó la pelota en el guardameta. Va a sacar a Carlos Castillo. Se prepara para golpear la bola sobre la banda de Anzardi. Anzardi, un toque del tacón. Ha sacado escuela, vamos. Ha sacado la pelota Diogo. Balón para el europeo. No llega a la victoria y dentro del encuentro. El colegiado ha entendido que el resultado era suficientemente abrumador. El Atlético de Madrid ha ganado 4-0 evidentemente al Sevilla, que es uno de los equipos más en forma en este arranque del campeonato. Luego también que trata con el árbitro, probablemente alrededor de aquella jugada que le ha costado la cartulina amarilla. Los jugadores del Sevilla que se marchan con sus capitanes, con sus dos aficionados que les están acompañando en el Calderón. Y la fiesta que continúa para los rojiblancos, Michael, en un partido redondo para el equipo del Cholo. Un equipo más ganador que un equipo cualquiera. Donde ganó el Sevilla, que había movido la fuerza muy bien. Y dijo que tiene buen equipo. Lo que pasa es que noche pues fue ahogado y pues esa temporada que si esa película fue una gran segunda mitad pero no pudieron meter finales y efectivo también y ya Bueno, yo creo que una novedad que no ha cambiado la defensa, ¿no? Goles a balón parado. Va a buscar protagonista Ricardo Sierra. A la finalización del partido, un nuevo castigo el que ha recibido hoy el Sevilla, un momento que se va también en el brazo de Juanfran. Bueno, pues felicita a los jugadores del otro equipo, del Atlético de Madrid, el caso de Bolín, el caso de Moyá. El capitán Beto, después de sufrir con un nuevo castigo, no sé si tenéis la sensación de que habéis sido una medalla aquí. La verdad que puede ser la mejor versión del Atlético, no fue nuestra mejor versión. Bueno, el partido se arregló se estableció un poco la diferencia en el partido, más ocasiones para el Atlético. Y bueno, no podemos quedar salir aquí de cabeza para adelante, para arriba, queda mucho camino todavía.
No tiene curso. Sí. Pero la mente es un poco... Vamos, un poquito.
Mira, ¿cuántos pasajes son tuyos? ¿Y Alemania y América? Tengo 5 y esto para la zona de Alemania y América. A 8 y pico. Buena esa, ¿eh? Yo en cuanto lo pillo. No, yo lo sé, exactamente tal. A las 2 y pico, le damos 2 y pico. Entonces te ponen 2 y pico, 2 y pico, son las 8 sí, me metió 2 euros y le pagaba los otros. Y dije, le dije yo, pues no tenía que meter gente. Si ganaba, pues lo puedo decir que la ley de mi sí, pero la bola por abajo, la otra casi por aquí, no puede pasar detrás de la otra para responder. No puedes mirarte el marcador, cambia más rápido. Sí, dices, nada, me la juego hoy 7-5 bajo. La primera que tienes, no porque estoy perdiendo. Eso es lo que tienes que hacer aquí. Bueno. Eso de que no, son para eso estamos haciendo ahí. Pasando la parte
yo por lo menos me dije combinada alemán, que no sea favorito, que sea el 50%. Bueno, pero es una jugadora, ¿no? Entonces ella era jugadora de antes y luego ahora cambió. Están moviendo por más rápido. No, yo tampoco. No, porque me apetece jugar, ya que estoy aquí. No, yo juego de todo, pero me da igual. Porque puede dar una, dos, tres y cuatro. Te lo triple con una, dos, tres y cuatro. O sea que es un rollo. Yo normal la semana pasada y empatadillos con otro. Sí, sí. No, si voy a hacer por eso. Juego rápido y venga, pero es que mi equipo como no deja libre, yo los equipos y no deja libre. Sí, sí, tiene toda la pinta, ¿eh? No, no. Sí, sí, sí. No, pero ahora se le ponen bien. Así que bueno, ya, ya. Ni más ni menos. Además, si viene rotando hasta que pasa ahí. Y pone de acuerdo, además, sí, pero está bitonado. Y no tenemos, jugando, jugando. Aunque bueno, tiene cada poco de suerte, pero bueno, es normal. Pero con el método 3.com, cuando se pagaba esto antes, pero para la punta, ¿ves? Ese cachito que le para la silla es muy simple, ¿eh? A partir de eso no, ¿eh? Sí, a partir de ahí un poquitito, pero mucha pendeja. Pues venga, pues venga. No tiene camino. Eso es como que la pagamos todos, ¿eh? No, pero yo quiero decir, porque mi jefe se la comido y todo.
pequeñito, pero no puedo partir. Mira, joder, que no termina. Eso mucho, tío. Luego esta semana la tenía, tío. Barato, sí. Yo duro por la izquierda, decía, ahora me mandan en una privadita. Yo cuando tiene gente que para los palabras, para tirar con el coche, y era pensando yo no jugaba nada, pero por eso lo real. Sí, cuando la marcó él, la vamos a trayectoria, es lo que te puedes pasar, la tira con el balón, sí, sí, el gol. El otro dije yo, pero sí, a vos te podía poner un 7-5 para ellos, ¿eh? No, el 7-5, para mí 7-5. Fue la que piensa aquí. Por 7-5, como no jugaba, le iba a decir. Y eso es un partido. Mira, eso, ahora sí. La cosa es que... Una cosa, tío, lo de los precios. Una bola y no sé qué es, güey. Ahí no, porque ahí lo tenemos con el número. No veas. Pero pon así la gente, no se ve. Sí, sí, la que sí lo sé. Ay, un retroceso, la 4 al medio. Un retroceso, la 4 al medio, tío. Tío, es un puto... Parece gol de pollo, tío. ¿Cómo se hace? No, tiene todas estas funciones. No le puedo mover solo. Vete a otro. Le pasan todos a uno. Ahora se vuelve a ver qué número le va a colocar. Hombre, tienes que tirar un federado. Para tocar de retroceso. Si no te quedas al medio. No, no, de retroceso. Si no te quedas al medio, pues no te gol. Sí, cruz y lazo. Buen tiro de este. A ver, tío. Le pongan velocidad que pague. ¿Tú ves que te ha puesto todo? Anda, anda, el doctor García. Ah, pero el doctor era todo el mundo. El lanzado, hubiera metido más. Lo hubiera hecho para que ganara él. Esta no semana que contigo. Esta no contaba. No me cobra. Por los cojones. ¿Sabes que gane yo? ¿Qué digo? Servicio.
coges la banana esa, la tienes balanceada, como te digo, ¿sabes? Vende así, La del mes son 10 euros. siempre estás pensando, no te verás. Y si la valen otra vez eso. Pero ahora es esta parte de meterle 5 palos cuando tanto, ya sabes, el 7, uno siempre lo hace bien, pero el que está hablando siempre es el mismo. Y eso me jode porque yo no me da palo. Ahora único que has pagado sí, sí, sí. Porque la fortuna es porque se cae el... La picó y este no. Entonces, y ahora es hablar y pum, al pico. No, seguro, vamos, un poquito. Porque no me Porque a mí gusta. no me gusta porque es muy flojo. Y Yo eso sí que que te te gusta dejo la mejor. a esta. A esa. Y luego la otra del bicho, esta. No me gusta porque está fuerte, te puede pasar que sea fuerte. Esta, pero no, no sé. Ella, ¿no? Estoy apretando lo más que digo. Esta me da un poquito fuerte. ¿Cuánto lleva? 4. Vale, pues lleva 7. Vale, será 15, 30 el medio. Sí, exactamente. ¿Y cuánto le dijiste antes a la otra? ¿No? Ah, que son solo imitaciones. ¿Sabes qué imitación? A ver, es el mismo lo digo. Mira, claro, a ver, yo, a ver, yo los teclados no los importantes, pero este que más me impresiona el teclado conmigo. ¿Por lo loco que está? No, por la facilidad plástica. Hostia. Leo, es que tiene dos veces, ¿sí? Asume la bolsa. Y el tentáculo, y que te vas quitando así, mano. Pero no jodas. Eso. ¿Y es grande? Parece que sí, vamos. Parece que sí. Eso sí digo. Tiene que ser así. El peso. Pero sí. ¿Qué yo? Porque lo acabado, no sé si se dice la mano. Y ahí tiene un poquito de movimiento. Tío, sí, a mí me costó. Así como veo personalmente, me había visto muchos vídeos de él y me vi como había hecho y seguro que además te voy a decir en qué lo vi. Que seguro que tú no lo viste, no sé, en vídeo. Joder. Sí, pero tú dices que sí, que sí. No, que quería andar por los parques a descubrirlo. Mirando ahora, ¿eh? La primera vez que vino aquí a enseñar inglés,